Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trincheras. Somos el Club de los Viernes. En los últimos días hemos recibido la visita del primer mandatario argentino, don Javier Milei, y eso no ha dejado indiferente ni a nada ni a nadie. Se ha producido cierta polémica a nivel institucional, diplomático, político y, por supuesto, ideológico. Para profundizar en este último aspecto, tenemos con nosotros al exdiputado nacional, autor y profesor universitario, don Francisco José Contreras. Don Francisco, muy buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Cómo valoras la polémica que se ha suscitado en este sentido sobre si es posible armonizar la crítica liberal libertaria a la justicia social con el cristianismo? Milei habla mucho de justicia social para desmitificar el concepto y para impugnarlo en su misma raíz. Y esto es lo que le hace extraordinario, ¿no? Extraordinario por atípico, no digo extraordinario en el sentido de fantástico, no necesariamente. Pero lo que no cabe negarle es la audacia intelectual y la audacia política, lo que parecería un suicidio político, ¿verdad? Cuestionar esta idea que es como un ídolo, ¿verdad? Yo esta mañana publiqué en la web del Centro de Diego de Covarrubias, como sabes, se dedica a la promoción precisamente de esa compatibilidad entre el liberalismo económico y el cristianismo. He publicado un artículo sobre esto y he dicho que Milei es quizás el primero que ha dicho el emperador está desnudo, el emperador de la justicia social está desnudo. Es decir, en nombre de la justicia social o sobre texto de justicia social, hemos construido los estados socialdemócratas elefantiásicos, con presión fiscal asfixiante, que nos empobrece lentamente y que en el caso de Argentina pues ha llevado a la nación a la que fue, como siempre recuerda Milei, según algunos, el país más rico del mundo, o al menos entre los más ricos del mundo, a principios del siglo XX, pues bien, han llevado la llamada justicia social tan lejos que hoy están pues en la bancarrota y con una inflación fuera de control, etcétera. Entonces hay que tener siempre presente esto, que ha sido en nombre de la justicia social que hemos construido los leviatanes socialdemócratas que tenemos en Europa, que confiscan cada año pues más del 40% de la riqueza nacional, que incurren en déficit público sistemático, que van financiando con deuda pública. Así hemos llegado a soportar esta montaña de deuda pública. En el caso de España se va hasta el 110% del PIB. Todo ha sido en nombre de la justicia social. Por tanto, tenemos que replantearnos el concepto. ¿Qué se entiende por justicia social? Si la alternativa a la llamada justicia social tendría que ser una sociedad inhumana en la que los pobres se murieran por las aceras, por falta de dinero para pagarse un médico, ¿no? Y no es así, por supuesto. Y es lo primero que tenemos que dejar claro. El cliché progre, ¿no? Por excelencia. ¿Perdón? El cliché progre, ¿no? Por excelencia a este respecto. Claro. Pero por eso hay una gran batalla cultural que dar, en el sentido de explicarle a la gente que rechazar la justicia social en su versión socialdemócrata no significa propugnar una sociedad salvaje en la que los pobres se mueran, etcétera. En absoluto. Al contrario, se trata de buscar una sociedad en la que los pobres estén mejor. Pero hay que tomar conciencia de que lo que nos ha permitido en el occidente desarrollado tener hospitales para todos, escuelas para todos, etcétera, por primera vez en la historia, no ha sido precisamente el Estado redistribuidor, sino la economía libre. La economía libre es lo que nos proporcionó un nivel de prosperidad suficiente para que alcanzase para cubrir las necesidades de todos, ¿no? Y el Estado redistribuidor lo que hace es erosionar progresivamente la economía libre de tal forma que podemos terminar matando la gallina de los huevos de oro, como de hecho ha ocurrido en Argentina, ¿no? Claro, efectivamente. En este sentido, pues claro, ahí se han puesto como punta de lanza, ¿no? Ciertos intelectuales, como Juan Manuel de Prada, dándole la vuelta, ¿no? Supuestamente a la tortilla, y que lo que es aberrante es esa propia idea y que directamente es incompatible con las ideas cristianas. ¿Realmente esto es así o hay trazas en el cristianismo que permiten perfectamente armonizar la crítica liberal, hayekiana, vamos a decir, o ya creando escuela propia, la crítica de Milei de la justicia social con la filosofía general y teología cristiana? Sí, bueno, en el Nuevo Testamento hay pasajes rescatables en un sentido liberal, interpretados en un sentido liberal, especialmente la afirmación de San Pablo en la segunda carta a las Tesalonicenses, el que no quiere trabajar, que no coma, dice directamente, que no coma.
ya digo, no se trata de dejar a nadie atrás, no se trata de que nadie tenga que morirse de hambre o que sus hijos queden sin ir al colegio porque no se pueda pagar una escuela. De lo que se trata es de cómo garantizar eso con la máxima eficacia y dañando lo menos posible a la economía y, sobre todo, no robándole a los ciudadanos el fruto de su esfuerzo legítimo, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de que existiera el Estado del Bienestar Socialdemócrata, ya se estaba atendiendo las necesidades de los más desfavorecidos por otras vías privadas o semiprivadas, como las cooperativas, las mutuas, las friendly societies, etcétera, los seguros privados. Es decir, lo que pasa es que después el Estado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, recabó para sí el monopolio de los servicios sociales. Claro, condenó a la extinción a esas vías alternativas que ya se estaban ensayando, ¿no? Yo creo que, en fin, el ejercicio mental más interesante para desmitificar la idea de justicia social entendida en modo socialdemócrata es intentar imaginar qué ocurriría si no existiese una sanidad pública, una educación pública. Bueno, la rebaja fiscal gigantesca que eso permitiría, ¿no? Imaginemos que estamos pagando un 60%, porque hasta esa magnitud llegaría la cosa, un 60% menos de impuestos y cotizaciones sociales de los que pagamos ahora. Imaginemos cómo subirían automáticamente nuestros salarios netos. Imaginemos los colegios privados, universidades privadas, seguros médicos privados que podríamos permitirnos, no ya los muy ricos, sino la clase media, con ese plus salarial, ¿verdad? Que vendría de una rebaja fiscal de ese tipo. Con eso hay que comparar el escenario actual. Con un escenario en el que, imaginemos, ya no hay sanidad pública, no hay eso, pero hay sanidad privada, hay educación privada, además compitiendo entre sí las diversas empresas, porque no hay nada en los sectores educativo y sanitario que lo haga, digamos, intrínsecamente no privatizable. El socialismo es un fracaso y lo es en todos los sectores, así como el socialismo fue un fracaso en la fabricación de automóviles o de electrodomésticos. El socialismo educativo y el socialismo sanitario también son un fracaso. Es decir, y también en esos ámbitos las virtudes de la competitividad, de la competición entre diversas empresas que tienen que luchar por el favor de los clientes, redundaría en un abaratamiento de los servicios, en una mejora de la calidad de los mismos, como por cierto se ha comprobado en aquellos países que han aplicado el cheque escolar, por ejemplo en Suecia a partir de los años 90, ¿no? Bueno, la alternativa que hay que imaginar es esa. De pronto nos encontramos en el bolsillo con una cantidad de sueldo neto pues muy superior a la que tenemos actualmente. Con eso buscaríamos servicios privados de educación, sanidad, etcétera. Y claro, siempre habría una minoría a la que quizás no le alcanzase, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pues para esa pequeña minoría sí tendría que haber una red de seguridad asistencial, como ya la había, por cierto, antes del cheque sanitario, en la medida en que, supongo que todo el mundo sabe lo que significa, ¿no? En lugar de montar el Estado una red burocrática inmensa de servicios educativos y sanitarios, habitada por millones de funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado lo que hace es darle a las familias que no se puedan permitir costear esos servicios un dinero para que paguen el hospital privado, en fin, seguro médico privado, o la escuela privada de su elección. Se respeta la libertad de la persona, se fomenta la competición entre servicios. En definitiva, es una solución que digamos, no deja a nadie desatendido, pero respeta la lógica de una economía de libre mercado, ¿no? Claro, por finalizar, hay un mandamiento que todo el mundo conoce en la ética judeocristiana, que es no robarás. Y como bien señala mi ley, y tú indicabas ahora que nos ha mostrado que el emperador va desnudo, ¿no? La justicia social se basa, aplicada en la perspectiva socialista, en quitar a uno lo que es suyo para dárselo a otro según el criterio del político de turno, ¿no? Claro. Por eso es que es cierto, como dice Hayek, etcétera, la idea misma de justicia distributiva, justicia social, presupone un marco mental socialista. Porque esto viene de Aristóteles. Aristóteles distinguía entre justicia distributiva y justicia sinalagmática. Bueno, le explicaba, la justicia distributiva presupone un eje vertical en el que una autoridad situada arriba distribuye bienes entre los que le están sometidos, ¿no? Luego estamos presuponiendo, primero, que el Estado es omnisciente y sabe qué merece cada uno o qué necesita cada uno, está en condiciones de determinar
qué cantidad de bienes tiene que recibir cada cual. Y en segundo lugar, que el Estado es propietario universal. El Estado lo posee todo y como tiene todos los bienes, pues puede distribuirlos entre los ciudadanos. Es un marco totalmente socialista. El tipo de justicia aplicable en una sociedad de economía libre es la justicia conmutativa o sinalagmática, en fin, no voy a entrar en detalles, de Aristóteles, que es una justicia que opera en horizontal, en los intercambios libres entre personas que están en un plano horizontal, ¿no? Entonces, se trata de que no haya dolo, que no haya fraude, que no haya coacción en esos acuerdos, negocios, contratos, y claro, de esa red de millones de interacciones económicas entre particulares, pues resultará una cierta distribución de los bienes, que en principio es justa siempre que no se haya incurrido en dolo, fraude, etcétera, etcétera. Y que en esa distribución, digamos, producto de las libres decisiones de millones de personas, resulta que hay una minoría que no se puede valer por sí misma, pues bueno, podemos pensar, como dije antes, una red asistencial, pero que sea la excepción y no la regla. El problema es que desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá se ha convertido en la regla. Se habla, de hecho, de derechos económicos y sociales, como derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nivel de renta. Claro, eso nos ha llevado a estados elefantiásicos y además con el problema de anestesia fiscal y de la gente te la ganas con la supuesta gratuidad. Gratis, educación gratuita, educación pública gratuita, sanidad gratuita. Nada es gratuito, por supuesto. El Estado nos está sobornando con nuestro propio dinero. Con una mano nos quita una buena parte de lo que ganamos en forma de impuestos y con la otra nos devuelve una parte, porque por el camino, ¿verdad?, se derrama mucho, una parte de lo que nos ha quitado nos lo devuelve en forma de servicios educativos, sanitarios, etcétera. Bueno, alguien tendrá que denunciar, en fin, es decir, eso, lo que ha dicho Milei, el emperador está desnudo y podríamos arreglárnoslas mejor por nosotros mismos, sin necesidad del Estado y sin que eso implique que nadie quede sin atender por falta de recursos. Pues ha quedado muy claro. Don Francisco, muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, le damos la enhorabuena por todo su gran trabajo y nos vemos pronto. Muchas gracias y nada, a tu disposición cuando quieras. Un abrazo.